Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por dónde. Una época fascinante en la cual los medios. Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí Decían como niño recién nacido, la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Por supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Bendiciones, saludos, soy la hermana Jennifer Carola, abrazos desde mi Chile querido, les doy la bienvenida a nuestro espacio de conversación, de estudios y más que tenemos en el canal de Entre Cristianos. Bueno, ahora estamos en el canal de Jennifer Carola Radio Entre Cristianos. Hoy tenemos un programa, bueno, para mí es un buen programa porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta mucho, que es solo escritura. Vamos a estudiar con un joven que cariñosamente le dicen Apoloco, pero él es Jotan Pérez, a quien saludo en esta hora y que está junto a mí ya. Aquí está nuestro amigo, nuestro hermano, Jotan. Que el Señor bendiga tu vida en esta hora, amado hermano, que el Señor fortalezca tu vida, te ayude en todo lo que tú emprendas y muchas gracias por decirnos amén y por estar junto a nosotros en esta nochecita, ¿verdad? Porque acá son las 21:02 de la noche y comenzamos entonces ya nuestro programa y les doy la bienvenida a nuestro hermano para que nos esté saludando. Bendiciones, Jennifer. Un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Realmente ese es un tema también que a mí me fascina. De hecho, el canal empezó por este tema. Mi canal empezó por este tema. Yo defendía mi fe desde la apologética contra el ateísmo. Pero al verse este tema tan comprometido, pues decidí entonces abrir mi canal. ¿Cómo estás? No, yo estoy muy contenta porque la verdad hoy día tuve a las 3 de la tarde, tuve otro live también entre mujeres, donde también estábamos con una capellana hablando un tema familiar acerca de la comunicación. Entonces hemos trabajado hoy día y estamos así, ¿verdad? Trabajando porque tenemos muchos proyectos como radio, tenemos muchos proyectos igual como canal y bueno, yo ya veo aquí a gente que está saludándonos. Está nuestra hermana Claudine Alvarado, que ella nos dejó también acá un mensaje. El hermano Eduardo Bridge, no sé si estoy nombrando bien su apellido, pero aquí te está saludando a ti, hermano. Así que saludos, no sé si dije bien su apellido. Nuestra hermana Kenny, que también está junto a nosotros, que también nos está saludando en esta hora. Para el siervo del Señor, dice nuestra hermana Kenny, también saludos. Así que muchas gracias porque puedan compartirnos también, ¿verdad? Para que así de esta manera puedan entrar más, para que puedan escuchar también un tema, como vuelvo a reiterar, buenísimo, porque a mí por lo menos me encanta, me fascina este tema que vamos a estudiar con nuestro hermano. Pero antes ya de comenzar de comenzar todo, una de las cosas que nosotros hacemos es orar. Siempre oramos. Entonces, como lo hace nuestro hermano del canal de Steven, nuestro hermano, tú vas a orar y yo después al final oramos por ti todos, ¿ya? Entonces, para que tú comiences también orando en esta hora y llevándonos en oraciones, bueno, todo respaldando, ¿verdad? Que el Señor respalde todo lo que hagamos y también el internet, porque a veces nos juega como en contra y bueno, una de las cosas importantes es que tengamos un buen internet. Amén. Pues voy a empezar a orar entonces. Amén. Padre amado, muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por permitirnos conectarnos ahora mismo. Esto antes no se podía hacer.
y tú diste las facilidades para poder conversar a todas las naciones como tú nos mandaste, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos vernos a la cara. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu evangelio, porque tú eres la fuente de la sabiduría, Señor. Solo tú conoces nuestros corazones y sabes por qué hacemos las cosas, Señor. Que se haga tu voluntad, siempre que se haga tu voluntad, porque tú eres la esencia de nuestro camino, Señor, la iluminación que nos guía. Eres nuestra brújula en todo este tormento y en todas las adversidades y en las cosas buenas, tú estás ahí, Señor. Gracias por permitirnos hacer este live. Gracias a Jennifer por la invitación y gracias a todos estos apologistas que están tratando de defender la fe que tú nos inculcaste, Señor. Amén. Amén. Sí, qué importante, hermano, el poder orar también por todos nuestros hermanos que hoy están haciendo defensa, ¿verdad? Que le están haciendo frente a tantas cosas que hoy se están viendo dentro de las redes sociales. Y qué importante eso también, ¿verdad? El poder estar orando por cada uno de ellos para que entonces el Señor siga moviéndolos, ¿verdad? Para que ellos puedan sacar pecho en este sentido, ¿verdad? Batallar, levantar bandera en este caso, ¿verdad? De Cristo, que es una de las cosas importantes que hoy en este tiempo hay que hacer, porque también vemos que, sobre todo, mira, recuerdo, quiero contar un poquitito, estuvimos el mes pasado, si no me equivoco, estuvimos con el hermano Juan Peña, con el expositor, el predicador expositivo. Con él estuvimos y él nos estuvo hablando un poco también de esta secta que son los testigos de Jehová. Claro, de una manera completamente diferente a como yo la había más o menos, como yo la había visto antes. Y la verdad de las cosas, nosotros necesitamos gente que pueda estar frente también a todo esto que se está impulsando en las redes sociales, pero muy fuertemente. Entonces, se necesita gente que esté preparada para poder hacerlo, ¿verdad? Claro, O y sea, hay que mostrar defensa en diferentes perspectivas y lo que hay que hacer es muy estratégico, tratar de abrir los frentes necesarios, porque si sí, abordamos todos los temas nos quedamos cortos, porque son tantos. No nos hemos topado con un musulmán todavía. La Alianza sí, Evangélica no se ha topado con un musulmán. Y yo estoy ansioso porque nos topemos algún día con un musulmán. Pero hay que tener paciencia porque solo Dios tiene el control de esto. así es, no, y de verdad, como digo, y hay que estar preparado, porque la verdad de las cosas, si se llegase a dar algo así, me imagino que no debe ser fácil, siquiera, verdad, entre tenerlo con un católico, tener una defensa con el católico, ya para algunos no es fácil, si no tiene una buena argumentación, si no tiene una buena dirección, entonces ya es un poco difícil. Totalmente, totalmente. El catolicismo para mí ha sido lo más difícil porque son nuestros hermanos, admitámoslo. Ellos tienen una suma de teología, pero siguen siendo cristianos. Entonces el cristianismo es más difícil. Es como cuando alguien te dice, antes de ver el problema del otro, ve tu propio problema. Es como te dice la palabra, pero es difícil reconocer los problemas internos que tiene el cristianismo. Y el catolicismo romano, independientemente, es cristiano. Ahora, que tiene problemas dogmáticos, sí, claro, podemos reconocerlo. Y el protestantismo también, porque el protestantismo es variado también. Arminianos, calvinistas, molinistas, son contradicciones, pero también tratamos de buscar la unidad, como dice Pablo, la unidad fraternal. Claro. Es necesario. Sí, muy de acuerdo en ese sentido. Bueno, comenzamos inmediatamente. ¿O quieres dar algún tipo de introducción? Porque la verdad yo tenía algo escrito acá donde muchos de los evangélicos dicen, yo solo la Biblia.
ya que lo estuve analizando un poco, creyendo que eso significa, ¿verdad?, profesar la sola escritura en este caso. No están en cierta manera dispuestos a leer tal vez otro tipo de libro, ¿verdad?, en materia de la fe en ese sentido, o no usan tal vez comentarios teológicos, o ahora mismo como para saber un poco de la historia, ya sea, ¿verdad?, de los contextos de cada una de los, en este caso, de las historias bíblicas que tenemos dentro dentro de la misma Biblia. Entonces hay muchos que dicen, no, yo profeso sola escritura, pero sin embargo no la entienden, no entienden verdaderamente a qué fue o qué tenía en la mente, por ejemplo, Lutero cuando él proclama, en este caso, solo escritura. Y esa es una de las cosas importantes también ¿verdad?, que se debe saber. Por eso, en lo que te comentaba con anterioridad, es importante poder estar atento, escuchando, ¿verdad?, todas las posturas y ahí ver más o menos lo que uno puede apreciar en este caso, y lo otro, donde ver qué es lo que verdaderamente es la sola escritura, porque si yo no tengo, por ejemplo, el contexto de lo que me está hablando, por ejemplo, en Corintio, lo que estaba hablando Pablo en ese tiempo en Corinto, ¿verdad?, ¿cómo voy a saber yo si la Biblia no me da mucha historia en cuanto a eso? Entonces tengo que buscar, ¿verdad?, otros libros en este caso, ¿verdad?, de algunos autores. Importante el tema. Sí, sí, y mire, yo empecé leyendo la Biblia, solo la Biblia, y yo no tenía conocimiento de lo que era la sola escritura, porque uno como cristiano va a conocer de Cristo. Ahora, ¿dónde encontramos la información correcta de Cristo? Es en la palabra de Dios, en la Así es. Biblia. Y ahora, el enfoque de solo la Biblia es erróneo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un libro que se escribió hace 2000 años y más tiempo, porque el Antiguo Testamento tiene mucho más tiempo. Tú tienes que tener un enfoque de desarrollo doctrinal y eso es importantísimo al momento de utilizar las palabras que tienen los contextos de la Biblia. Si solamente nos enfocamos en los 2000 años y no en el desarrollo posterior, pues nos quedamos cortos. Es como si estuviéramos viajando al pasado y nadie quiere eso. Queremos mejorar el futuro. Por eso es que, claro, por eso es que la Iglesia Reformada siempre es reformada, siempre se va santificando más, siempre va mejorando y siempre va descubriendo. Ahí están los manuscritos del Mar Muerto descubiertos en la mitad del siglo XX, que trajo nueva información. Y eso es, vamos a volver a las fuentes, vamos a estudiar de nuevo, porque la sola escritura es una metodología. No es, más adelante te lo voy a presentar, pero no es algo dogmático, que si tú no lo crees, no te salvas. No. Claro, no es eso. Claro que sí. Entonces, comenzamos inmediatamente para que así, ¿verdad?, yo no ocupe tampoco tu tiempo, porque sabemos que cada uno después del trabajo, ¿verdad?, y todo eso, entonces para que sí se ocupe entonces bien el tiempo y podamos sacar el jugo, podamos sacarte el jugo en esta hora, en otras palabras. Sí. Entonces comenzamos en esta hora inmediato ya para que nuestro hermano nos esté dando el estudio. Pero antes de eso, contarles www.radioentrecristianos.com, allí tú nos encuentras 24/7, allí escuchas tu música, cápsulas, hay predicaciones, hay diferentes tipos de programas, también programas como este, así que para que tú nos busques, tenemos la Play, también Play Store, donde allí tú buscas la app de Radio Entre Cristianos y los podrás tener en el celular y allí lo puedes andar trayendo, pero también tenemos nuestro canal de YouTube, Jennifer Carola Entre Cristianos, donde aquí tú vas a poder encontrar a cada uno de nuestros hermanos a los cuales hemos entrevistado y donde cada uno de ellos tiene algo que decirnos y qué bueno es poder hablar con ellos, ver que son personas ¿verdad?, que tienen comunes y corrientes igual que nosotros, ¿verdad?, pero que hay una pasión que es la palabra y también nuestro Señor Jesucristo. Así que una nueva ¿verdad?, perspectiva tal vez que podemos ver hoy, la sola escritura,
que vamos a ver en esta hora, así que vamos inmediatamente, hermano, entonces perdón, yo me quité, yo tengo que quitarme aquí, ¿verdad? Aquí estamos ya. Bueno, vamos a presentar lo que es la sola escritura. Miren, hay que tener claro el concepto de sola escritura. Más adelante yo voy a explicar lo que esta metodología que es cristiana nos aporta a nosotros en el crecimiento doctrinal. Y es la sola escritura. ¿Está sola la sola escritura? No. La sola escritura no es biblismo. La sola escritura no es solo vamos a leer la Biblia y todo lo demás está extirpado de nuestro aprendizaje. No. Vamos a ver. Primero, ¿qué es y qué no es la sola escritura? La sola escritura es un principio teológico que sostiene que la Biblia es la única autoridad final y suprema en asuntos de fe y práctica cristiana. Y es bueno que tomemos nota de este concepto en negrita. La Biblia es la única autoridad final y suprema en asuntos de fe y práctica cristiana. Estos dos términos, fe y práctica cristiana, vamos a tenerlos entre comillas. Según esta perspectiva, la escritura es suficiente para guiar a los creyentes en la doctrina y la conducta cristiana, sin necesidad de tradiciones humanas o enseñanzas adicionales. Vamos a decir, la sola escritura no es un dogma. Eso hay que tenerlo claro. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe revelada. Recuerden, la sola escritura es un principio metodológico, o como dice la definición aquí arriba, es un principio teológico. La teología es una ciencia para estudiar a Dios y toda ciencia carece de verdad absoluta. Aunque sea la ciencia para estudiar a Dios, es un concepto humano y que tendemos a mejorar a través del tiempo. Hay un desarrollo posterior en el cristianismo y en la teología que hace que nosotros podamos comunicar los mensajes mejor de la Biblia. Entonces, en eso consiste la teología, en aprender de Dios, en entender a Dios, en saber quién es Dios. Pero no es un pensamiento monolítico cerrado, es un marco metodológico. No es un dogma porque carece de soteriología. Por usted no practicar este principio metodológico, no pierde su salvación. Por lo tanto, no es que perdemos la salvación si no creemos en usar la sola escritura, porque es una herramienta. Las herramientas se usan. Así que no es un dogma. Puede ser una doctrina, sí, claro que sí, porque los pensamientos religiosos y las ideas y opiniones son doctrinas. Si buscamos en la RAE la definición de doctrina, eso es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia. Entonces, la sola escritura no está sujeta a la soteriología, como habíamos dicho anteriormente, que no es un dogma. No está sujeta a la soteriología, no pertenece a la salvación. Usted no se va a arrodillar frente a una Biblia y va a decir amén a la sola escritura. No, porque es un marco metodológico. La sola escritura no es la prima escritura, ni tampoco el concepto de sola significa que solo es la Biblia. La sola escritura no es solo la Biblia. Ahora, ¿qué queremos decir con prima escritura? La prima escritura pone en principio como fundamento las escrituras, pero también desarrolla y contextualiza todo el desarrollo, ya sea eclesiástico, ya sea tradicional, y lo pone en paralelo. Un ejercicio bien simple que voy a hacer de prima escritura. Cuando nosotros leemos las traducciones diferentes de la Biblia, todas tienen un enfoque diferente. ¿Cuál de todas estas Biblias va a decir la verdad? No buscamos tener la verdad con todas las Biblias abiertas. No, lo que buscamos es buscar paralelismo, valga la redundancia. Tratar de encontrar el equilibrio entre todas las traducciones. Y eso es prima escritura. Cuando cogemos un libro de teología y comparamos con un pensamiento bíblico, eso es prima escritura. Ahora, en caso de
de fe y práctica, como habíamos dicho al principio, está la sola escritura. Ella nos rige el comportamiento, ella nos rige las doctrinas, ella nos rige las actividades dentro de la iglesia, que es lo que no hace la prima escritura. La prima escritura es un concepto de estudio, y la sola escritura también, pero es más flexible la prima escritura. La Biblia es nuestro medio de comunicación para poder entender al cristianismo. Bien, vamos a ver qué decían algunos pensadores acerca de la sola escritura. Y ustedes van a ver y van a notar un concepto que todos tienen en común. Todos tienen en común este concepto. Miren lo que dice Juan Calvino, John Calvin en inglés. La escritura, que es la palabra de Dios, es suficiente para instruirnos en la verdadera sabiduría religiosa. Institución de la religión cristiana. Ese es el libro de Juan Calvino. Martín Lutero. Estamos hablando de reformadores. Martín Lutero dice: la única regla y guía para todo lo que los cristianos deben creer y hacer es ni más ni menos que la palabra de Dios, contenida en las Sagradas Escrituras, no fuera. Todo lo que está fuera de las Escrituras está sujeto a la opinión de la gente. Aquí Martín Lutero reconoce que la verdad está contenida en este libro. Charles Hodge dice: el principio de la sola escritura, principio de la sola escritura, significa que la Biblia, como la palabra inspirada de Dios, es la única regla de fe y práctica religiosa. Y John MacArthur, que está el señor MacArthur con su grandiosa iglesia, expone: la sola escritura significa que la Biblia, como la palabra inspirada de Dios, es la única y definitiva autoridad para la fe y la vida cristiana. Comentario de MacArthur del Nuevo Testamento. Así que fíjense que todos dicen exactamente lo mismo y todos son en tiempos diferentes. La sola escritura puede tener diferentes definiciones porque es un pensamiento, es una idea, es un marco metodológico que usamos para estudiar. Pero todos concluyen con que para la fe y la práctica, la escritura es el medio único, es el medio único seguro para poder hacer lo que es la práctica cristiana, para tener una doctrina sana. En la Biblia es que está contenida esta verdad. Entonces, seguimos exponiendo. Muchas personas, y abro un paréntesis aquí, tienden a usar esta frase erróneamente. Por ejemplo, tenemos el catolicismo romano malinterpretando esta idea. Cuando nosotros lo decimos, la Biblia se interpreta sola, no es que te vas a encerrar en un cuarto, en una habitación, y vas a interpretar tú solo la Biblia. No es eso lo que significa que la Biblia se interpreta sola. ¿Qué significa que la Biblia se interpreta sola? La Biblia contiene un conjunto de pasajes que son complejos. Son pasajes que son complejos. Y a la luz de la verdad contenida en este libro, hay pasajes que son sencillos. Por lo tanto, para nosotros entender los pasajes complejos, que son difíciles de rumiar, que son difíciles de entender, traemos unos pasajes más esclarecedores. Traemos unos pasajes que nos hagan entender el contexto. Por eso es que es bueno leer la Biblia en paralelo con otros textos. Por eso es que hay columnas de paralelismos en los mismos textos que leemos. Eso antes no era así, obviamente, porque hay un desarrollo teológico. Recuérdense que la sola escritura es un desarrollo teológico para mejorar la vida del cristiano. No es que es el descubrimiento que Dios nos entregó por excelencia. No. Es un desarrollo metodológico. Entonces, la Biblia no se interpreta solo en una habitación, porque eso se le llama biblismo. Solo yo tengo la interpretación correcta. Y eso es un concepto que algunas sectas
que se derivan del cristianismo, como son los testigos de Jehová y como son los unicitarios, ellos interpretan la Biblia encerrados en una habitación. Y eso es un error. Y muchos católicos romanos tienden a burlarse y usar este concepto de que la Biblia nos habla literalmente. No. La Biblia, eso no significa que la Biblia se interpreta sola. La Biblia no es que nos habla directamente, como si fuera un ser vivo. Sí, es la palabra viva y eficaz, claro que sí, pero hay que entenderla y hay que tener un magisterio sostenible que pueda encontrar una buena comunión con lo que se transmite. Muchos creen que es el catolicismo romano y eso es un error, porque la iglesia protestante también ha desarrollado pensamientos y ha desarrollado buenas ideas para poder contextualizar la Biblia. Ahí han habido nuevos descubrimientos mucho antes de la sede romana y mucho antes de la sede protestante. Pero hay que entender algo. No es que es la Biblia la única capaz de entender la Biblia, porque la Biblia es un libro, es un texto que se lee y se estudia y se profundiza y se compara y se ve la tradición y se ve la iglesia y se ve el desarrollo teológico y luego entonces llegamos a una conclusión lo más asertiva posible, porque perfecta no es. No existe interpretación perfecta, ni siquiera en el catolicismo romano. Hay algunas posturas en el catolicismo romano que creen que la mujer de Apocalipsis 12 es María, y otros dicen que es la iglesia. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, porque hay diferentes interpretaciones. Entonces, no es la sede que hace el contenido absoluto de la interpretación. Así que sigamos adelante. ¿Qué pasajes sostienen este principio? ¿Qué pasajes sostienen este principio? Tenemos a Timoteo 3:16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Ahí le da la firmeza a las escrituras. ¿Por qué no se pueden tergiversar las escrituras como hacen algunos grupos sectarios? Mateo 4:4. Pero él respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este libro contiene la palabra de Dios, literalmente. Juan 10:35. Si llamó, bueno, aquí se repite, pero vamos al Isaías 8:20, que dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Y para mí, el mejor de los versículos que defiende la sola escritura es este. Este es para mí el especial. Lucas 10, del 25 al 28. Y lo leemos en la traducción de NBI porque es más precisa, es más esclarecedora. Dice, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús respondió, bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Fíjense cómo este ejercicio de pregunta,
de cuestionamiento, obviamente muchos fariseos se acercaron a Jesucristo de manera hipócrita, pero otros se acercaron de manera honesta, de manera con dudas. Señor, ¿qué necesito hacer para salvarme? Y Jesucristo le incita a que haga un ejercicio, metodológico. ¿Qué lees en la ley, en los escritos, y cómo lo interpretas? Jesucristo está invitando al Señor a que interprete la palabra. Muchos católicos romanos se defienden contra este argumento diciendo, mira, lo que pasa es que es la iglesia quien tiene que interpretar, porque es un experto en la ley, un rango sacerdotal muy alto. Pero tenemos que entender algo. Primero es la persona y luego lo que haces. Primero es la persona y luego lo que haces. Las interpretaciones son personales, independientemente que estés dentro del magisterio o fuera del magisterio y te conviertas en un laico. Y no es así. No es así como se debe interpretar las cosas, como piensa el católico romano. Escrito está. ¿Qué leemos? ¿Qué interpretamos? Recuérdense que fueron los fariseos, un maestro en la ley, quien crucificó a Jesús. Por lo tanto, la infalibilidad en el magisterio no existe. No existe la infalibilidad, porque es un grupo de personas que se reúnen en la iglesia a conversar la palabra del Señor, a ponerse de acuerdo, a llegar a un mensaje bien sostenible, una interpretación sostenible. Por lo tanto, estamos invitados por el mismo Jesucristo a interpretar las Escrituras, pero no con nuestro propio criterio personal, no, sino con un marco metodológico, con un desarrollo teológico. Así que sigamos. Miren, ¿está en contra la sola Escritura de la tradición? Es una pregunta retórica. Y la respuesta es no. Nosotros no estamos en contra de la tradición cristiana. Tenemos estudios de los padres apostólicos, mensajes de los padres apostólicos, que no todos congeniaban con el pensamiento que tenemos en la actualidad, pero como hombres propensos a fallar y a equivocarse, atados a la carne y al pecado, que pueden equivocarse, concluían con un pensamiento, pero eso no significa que el pensamiento es adecuado. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos un pensamiento adecuado? Un pensamiento adecuado es un pensamiento asertivo que puede mejorar en el tiempo. Por lo tanto, la sola Escritura es un desarrollo teológico, así como lo es la Trinidad. Lo que pasa con la sola Escritura y la Trinidad es que el concepto no es dogmático, pero la Trinidad sí, porque está contenida en la revelación de la palabra de Dios. La sola Escritura, a pesar de que está contenida, no es un factor soteriológico, no es un elemento soteriológico. Entonces, tenemos a la Escritura como la fuente principal de la verdad que nosotros comunicamos. El Evangelio está contenido ahí, la vida de Jesucristo, que Él es la verdad, el camino y la vida. La tradición es lo que nosotros podemos interpretar. Tenemos un contexto histórico, cultural, que varía en el tiempo. Antes se podían casar, el rey David se casó con no se sabe con cuántas mujeres, y el rey Salomón. ¿Era permitido eso? Claro que sí. Ahora, la iglesia permite matrimonios múltiples dentro de una pareja y extendiendo las parejas. No, la iglesia no lo permite, pero David lo hacía. Entonces no podemos usar ese contexto histórico para justificar casarnos con varias personas. No es correcto. Entonces, para eso está un desarrollo cultural y tradicional que es cambiable en el tiempo, que es mejorable en el tiempo. Y la iglesia es el conjunto de personas tratando de interpretar tanto las Escrituras como la tradición. Nosotros estamos atados a la carne, estamos propensos a pecar, por lo tanto no somos infalibles. La iglesia no es infalible, como algunas denominaciones y sedes cristianas dicen, no lo es.
Entonces, seguimos adelante. Este a mí me encanta. A mí me fascina esto. Para que puedan entender, una buena analogía que yo uso para explicar la sola escritura es compararla con las matemáticas. Me explico. La sola escritura es un marco, es un principio metodológico. Las matemáticas también. Las matemáticas son propensas a que cuando uno las usa, al igual que la sola escritura, que es una herramienta, cuando uno usa las matemáticas para definir la naturaleza del universo, tendemos a cometer errores matemáticos. Por eso es que las matemáticas viven desarrollándose constantemente. La sola escritura y las matemáticas son muy parecidas. El único concepto es que las matemáticas tratan de explicar la naturaleza, tratan de explicar el universo, tratan de explicar las dimensiones, tratan de explicar las distancias, las formas. Eso es lo que trata de explicar las matemáticas. Y esta herramienta de las matemáticas nos ayuda a entender distancias, pesos, energía y todo lo demás que compone todo el universo. La sola escritura son las matemáticas, pero para la Biblia. Es un marco metodológico para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos conceptualizar, entender mucho mejor lo que dice la palabra del Señor, mejorar en la interpretación. Y vivimos mejorando, como dice, Iglesia reformada siempre es reformada. Y otro ejemplo que yo utilizo es el concepto de los contratos. Cuando uno hace un contrato, es para que un usuario o una persona ponga su firma en el contrato, y este contrato va a tener validez dependiendo la razón de su creación. Me explico. Cuando usted va a empezar a trabajar y a usted le pregunta, ¿tú estás trabajando? Y tú dices, claro, sí, yo puedo trabajar. Claro, yo estoy trabajando. Claro, sí. El asunto del contrato es que garantiza que tú estás trabajando. Si tú lo dices de boca, puede generar malas interpretaciones. Por lo tanto, la única prueba válida es un documento escrito que garantiza que estás trabajando, o que garantiza que tienes un préstamo, o que garantiza que compraste un sitio, una casa. Este contrato es lo que garantiza que es verdad, que lo que tú tienes, lo que tú sabes, lo que tú haces es verdadero. No son meras palabras. Por lo tanto, las escrituras son un contrato que garantiza que lo que nosotros practicamos y hacemos es verdadero. Por eso es que es importante tener los documentos escritos para convalidar y para que no nos salgamos del marco metodológico. Y eso es lo que hace la sola escritura. Sirve como marco metodológico para poder entender todo el quehacer teológico y doctrinal del cristianismo. Entonces, seguimos. En definitiva, ya sabemos qué es la sola escritura y cómo la usamos. En el magisterio, ya sea protestante o reformado. Debemos entender que para comprender esto se necesita mucha lectura, y que esto no debemos tomarlo a la ligera. No podemos jugar con esto. Yo les invito tanto a los hermanos católicos como a los protestantes que entiendan este concepto, en la validez de este concepto, que entiendan qué significa sola escritura, para que no caricaturicemos el concepto. Hay que estudiar la Biblia diligentemente, aprender de la historia de la iglesia, historia del cristianismo. Hay muy buenos libros. Hay que buscar la guía del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo tiene que transmitirnos a nosotros la verdad objetiva. Le pedimos al Señor constantemente que nos comunique su verdad. Ser humilde y abierto al aprendizaje. No tomemos esto como algo a la defensiva y yo no voy a escuchar al otro porque está mintiendo. No, hay que escuchar. Y hay que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, porque de nada vale que yo esté explicando esta presentación y esté robando por detrás y esté mintiendo. No, hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Así que, ¿cuáles fueron las fuentes que yo utilicé? Esta es la bibliografía de esta presentación. Y tengo que admitir algo, y es algo que yo invito a cualquier escritor que vea este programa, a cualquier persona, cualquier teólogo que conozca de este tema, que puede escribir un libro, porque hay muy pocos libros en Latinoamérica acerca de este tema. Muy pocos. Todos los libros que tengo están en inglés. Gracias a Dios, el inglés es mi segunda lengua y yo puedo interpretar bien el inglés. Pero es difícil encontrar un libro en español y estos conceptos filosóficos, teológicos, son complejos cuando tú estás empezando a leer teología. Es difícil de interpretar un texto tan profundo y tú lo que buscas es tratar de entender la Biblia y te vas a un texto en inglés y no vas a poder entender la Biblia bien porque estás leyendo algo complejo con algo complejo. Yo invito a los teólogos de Latinoamérica que escriban un libro acerca de este tema. Estos fueron los libros: La Sola Escritura, con varios autores; La Prima Escritura, de Clayton Croy, The Shape of Sola Escritura, de Kate Madison, buenísimo, es uno de los mejores que he leído, ahí lo explica muy bien. Y Matthew Barrett, excelente teólogo, fue excelente teólogo, The God Works Alone. Estas fueron las fuentes de la presentación. Esta es la conclusión y muchas gracias por el tiempo y si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Bendiciones. Ya terminé la presentación y espero que les haya gustado. Que el Señor, que el Señor les bendiga, mi hermano, porque la verdad es que es importante lo que nos estaba conversando. Y lo otro, de que hay principios de interpretación bíblica, ¿verdad? Porque hay algunos que se preguntan, por ejemplo, ¿quién es la autoridad en materia de fe como para interpretar bíblicamente en este caso, por ejemplo, la Biblia? ¿O quién tenía el dominio de la interpretación bíblica? Y en este caso, por ejemplo, la Iglesia Católica o el magisterio de la Iglesia generalmente tenía esto, ¿verdad? Tenía esta posibilidad de hacerlo anteriormente, antes, ¿verdad? Que se viera todo esto. ¿Podría hablarnos un poquitito acerca de eso igual? Claro que sí. Mira qué es lo que pasa. El magisterio no es infalible. Al final, las interpretaciones se convierten en el sujeto. Y ahí es donde hay que aprender a diferenciar lo que es subjetivo y lo que es objetivo. Tenemos una verdad revelada. El objeto es la Biblia. Esta verdad es interpretada por el magisterio. Las interpretaciones son subjetivas, o sea, no hay forma de llegar a un absoluto de verdad, a un cierre absoluto. Por eso es que la Reforma Protestante humildemente reconoce que vivimos reformándonos, vivimos creciendo. Lo que hace el magisterio, lamentablemente católico romano, es cerrar la interpretación y decir nosotros somos los que tenemos la verdad y que se calle todo el mundo.
Y eso es un error. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una interpretación de los textos de Isaías antes del siglo XX que fue cerrado por el catolicismo romano, y resulta que encontramos en el Mar Muerto nuevos manuscritos que tienen un 4% de diferencia de los textos que teníamos. Y ese Claro. 4% es mucho. De hecho, lo que nosotros conocemos del universo es un 5%. Entonces, un 4% es un número que no genera la perfección. Imagínate que mañana encontremos nuevos manuscritos. Claro. Por eso es que la Reforma Protestante, al decir vamos mejorando mientras vayamos descubriendo, es lo que hace humildemente un ser humano que interpreta las cosas por su conciencia. Es lo que hizo Martín Lutero. Mi conciencia no me puede engañar. Mi conciencia me dice que esto es lo más importante. Y no podemos cerrar el vínculo. No podemos cerrar y decir, nosotros interpretamos a Dios absolutamente. No, es imposible. Claro, porque Lutero, por ejemplo, en ese sentido comenzó a ver las contradicciones de sus autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Como también algunos escritores antiguos también, ¿verdad? Comenzaron a ver todo esto, que la verdad habían contradicciones y la Biblia no se contradice en ese sentido. Claro, tenemos padres apostólicos aquí en esta Biblia de estudio muy buena, que se las recomiendo. En esta Biblia de estudio, patrística, muy buena, esta Biblia de estudio coloca las diferentes posturas de los padres apostólicos y no congeniaban entre ellos. Entonces, Claro. estamos hablando del magisterio. Si el magisterio tiene diferentes posturas, ¿cuál es el absoluto? No existe el absoluto. El absoluto es Dios, que no lo podemos ver todavía. Entonces, queremos infabilizar el pensamiento humano y lamentablemente eso es un error. Sí, pues bueno, y ahí nosotros cuando leemos un poco de la historia de Lutero nos damos cuenta, ¿verdad? Ya el no confiar absolutamente en nada de lo que decía el Papa, por lo menos, ¿verdad? Con todas estas cosas que se enviaban para hacerse y todo eso, cuando ya él comienza verdaderamente a verle el sentido a la palabra del Señor. Claro. Y es lo que nos sucede hoy en día también a nosotros cuando verdaderamente nosotros leemos la Biblia. Exacto, exacto. Siempre van a haber discusiones. De hecho, en el primer siglo habían discusiones. Pablo se enfrentó a Pedro por una interpretación. Entonces, tenemos que entender que somos pecaminosos, que la carne es débil, la carne es débil. Y tenemos más enfrentamiento entre católicos también. Por ejemplo, tenemos a Duns Scotus peleando con Tomás de Aquino. Y estamos hablando de dos cabezas del catolicismo. Tenían un enfrentamiento. Uno decía, no, la Inmaculada Concepción es una tontería. Y otro decía, sí, la Inmaculada Concepción es verdadera. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Es ese subjetivismo. Por eso es que la cabeza es una, pero el cuerpo tiene miembros diferentes, dice Corinto. La mano izquierda no se entera de la derecha. Claro. Entonces, la cabeza es una, pero tenemos dos ojos, tenemos dos oídos, tenemos dos brazos, dos piernas. Y eso es el magisterio. Y lo importante, hermano, en que cómo la iglesia recobra entonces esta joya, pudiésemos decir, ¿verdad? De la primicia de la escritura. Porque la verdad de que si es que no hubiésemos tenido esta reforma, ¿cómo hubiese sido todo? ¿Cómo hubiese sido todo diferente? Por eso, mira, yo fui 27 años católico romano. Ya. Yo fui 27 años católico romano y yo era apegado a la doctrina católica. Yo peleaba con los hermanos protestantes. Peleaba y decía, se van a quemar en el infierno por ustedes no, esto. Entonces entendí que cuando me hacían preguntas de la Biblia yo no sabía qué responder. Claro. Yo decía, pero eso lo dice la Biblia.
Y entonces cuando empiezo a leer la Biblia, empiezo a entender, ¿y dónde está María? Ay, Dios mío. Y eso fue lo que me chocó. Entonces, las oraciones también, la tradición del rosario, también yo la practicaba y yo decía, híjole, pero ya Dios no me escuchó, porque yo tengo que repetir el mismo Padre Claro, Nuestro otra vez. Ya Dios así me es. escuchó y eso me generaba un conflicto interno y ahí fue que entendí que, espérate, Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que repetirle lo mismo una y otra vez? Y ahí empezó el conflicto, el tic, tic, tic. Y llego a la reforma, y llego al cristianismo. Y no, y la diferencia de estos credos, por ejemplo, en el caso, porque yo igual fui católica, comencé también en el catolicismo, llegué a hacer hasta la primera comunión, nada más sí, pero no a ese punto, por ejemplo, de tener controversia ni nada, porque no iba por ahí, pero por obligación tuve que hacer la primera comunión. Ya cuando ya me dijeron que tenía que hacer la confirmación, no, yo ya no, nada más de eso. Pero estos credos se distinguen completamente de la escritura, o sea, por ejemplo, al presentarnos delante del Padre para poder orar, para poder, ¿verdad? Como nos dice la palabra, nosotros podemos entrar al trono de gracia sin ir con nadie más para poder presentarme allí y poder, ¿verdad?, abrir mi corazón y poder orar y clamar y gemir. Sin Sí, embargo, ¿qué es lo que teníamos que hacer acá con la Iglesia Católica? Teníamos que ir donde el párroco, donde el cura, ¿verdad? Y donde teníamos que más encima decir, esto es lo que yo hice, ¿verdad? Para que ellos después nos den unas ciertas oraciones que, bueno, rezos en este caso, que teníamos que hacer porque de la única forma que íbamos a ser perdonados. Porque así era yo, por lo menos para hacer la primera comunión tuve que ir adelante del cura para poder allí hacer mi primera confesión y de esa manera poder después ya tomar el cuerpo de Cristo, porque si no, no se podía de otra forma. sí, sí, yo recuerdo que ahora que tú mencionas eso, recuerdo que, y discúlpame si me salgo un poquito del tema, pero esto va muy conectado con lo que es la tradición y lo que nos dice la Biblia, que es, recuerdo que cuando yo era joven, muy joven, más joven, recuerdo que alguien me dijo en la iglesia, me dijo, tú no te vas a poder casar hasta que no hagas la primera comunión. Y eso me creó mucho ruido. ¿Por qué? Porque realmente uno se casa por amor o por tradición que debemos hacer al pie de la letra. No es por Claro, amor que se hace. O sea, no funciona si me caso por amor, pero sí funciona si me caso haciendo estas normativas. Entonces, eso es otra cosa que te va abriendo un poquito más la mente y diciendo uno, oye, lo que pasa con el catolicismo romano es que cree que Dios está dentro de los cuatro muros, pero no fuera. Y ahí empecé a entender, a abrir un poco las puertas. Y duré mucho tiempo en el catolicismo romano a pesar de las aperturas de las puertas. Pero entendí, y eso es lo importante, leyendo la Biblia es que tú descubres que primera comunión, ¿dónde está eso? ¿Dónde? claro, claro que sí. Tremendo. Sí, bueno, ahí es donde uno sale entonces en este caso, pues sale de donde estaba pues, metido, ¿verdad? En este, en esta, generalmente es como la tradición. Acá Latinoamérica, si lo vemos, catolicismo completamente. Y es lo mismo, por ejemplo, con las ramas del protestantismo. Si lo vemos, pentecostal. Sí, ¿Por qué? Porque eso es lo que más se ve en Latinoamérica. Entonces, o es el catolicismo o es lo que es pentecostal. Entonces, es así. Y cuando uno entra, por ejemplo, ya después de haber salido del catolicismo, ¿dónde? Al pentecostalismo. O sea, sí, sí, porque es así, porque la iglesia pentecostal en este caso, ¿verdad? Si nosotros podemos ver algo bueno de la iglesia, es que ellos han sido los que han salido no de dos en dos, sino que de grupos en grupos a las calles a predicar.
Sí. Lo que no hace, por ejemplo, la iglesia bautista o la iglesia metodista, en este caso, ¿verdad? O ahora lo está haciendo, pero antes, con anterioridad no era así. Entonces, los que sí salían a predicar eran en este caso eran los pentecostales. Entonces, obviamente iban a tener mayor cobertura en ese sentido. Sí, sí, completamente, completamente. O sea, yo luego de salir del catolicismo, fui al pentecostalismo. Porque ahí es que Dios actúa de manera misteriosa. No es que Él te saca de un lugar malo para llevarte a un lugar menor, no. Recuérdate que Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al desierto. Entonces, es lo mismo, es un proceso, es un desarrollo. La misma Biblia te invita a salir del desierto, a no quedarte ahí. Sí, sí, claramente. Tenemos, nuestra hermana Gina dice, llegué tarde. Saludamos a nuestra capellán también, que estuvimos en la tarde con ella. Saludos, dice, desde Coachella, California, nuestra hermana Julieta Martínez. Cristianos 2.0 también dejó un saludo. Hermano Samuel dice, la sola escritura es un parámetro, una prueba de validación, dice el hermano. Y dice, tremendo invitado, saludos a Poloco. Saludos, el hermano Samuel. Sí, tremendo invitado. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros, el poder conversar también, el poder, bueno, no tan solo, ¿verdad?, de este tema, sino también poder a lo mejor salirse un poco también en este caso, como lo estábamos haciendo ahora, y viendo también de que cuando vemos, por ejemplo, en el caso del catolicismo, y ver que todos tienen, en este caso, ¿verdad?, al Papa, y todos se rigen por él, por esa autoridad, en este caso. Nosotros sabemos que nosotros tenemos nuestra autoridad, tenemos quién es nuestra autoridad como protestantes, ¿verdad?, como cristianos, pero acá ellos están cegados con este hombre, ¿verdad?, que está dejando la embarrada, la verdad que sí, y donde vemos. Es triste ver de que muchos de ellos decepcionados de la persona que tienen al frente, o sea, están muy decepcionados de este guía, ¿verdad? De este guía ciego, lamentablemente. Entonces, se crea una codependencia y eso es peligroso, porque dejan de ser personas. Absolutamente, entonces, de verdad que sí. Y bueno, si pudiésemos, o sea, si quisiese hablar algo más, hermano, si algo más que quisiese hablarnos. No, realmente para mí ha sido un tremendo placer poder comunicar mis ideas. Es la primera vez que lo hago, ojo. Por lo regular siempre lo hago desde mi cámara, pero es bueno compartir estos conceptos para que no se caricaturicen, para que la gente pueda tener un concepto bien adecuado de cómo es la sola escritura, porque no entiendo por qué cuando a alguien le preguntan sobre la sola escritura la gente se asusta. No hay nada que temer. Lo que es un desarrollo teológico, un principio de validación, un marco metodológico. Yo lo comparé con las matemáticas, que usamos las matemáticas para estudiar el universo, usamos la sola escritura para estudiar la Biblia. Es lo mismo. Claro, así es. Nuestro hermano Eduardo dice, Perú, 70% de cristianos es pentecostal, y como dice la hermana Jennifer, son los que más salen a predicar a las plazuelas, mercados, hospitales y cárceles. Es que esa es una gran realidad. Si esa es una verdad, es así. Los pentecostales, en ese sentido, uno se saca el sombrero con los hermanos pentecostales porque hacen esa gran labor que no las hace otra iglesia, o sea, otras iglesias no la hacen. Y te voy a decir un secreto. Yo soy bautista, pero aquí en la esquina yo tengo una iglesia pentecostal y cuando no me da tiempo, voy a la pentecostal. Yo no tengo nada en contra del pentecostalismo. No, de hecho que no. Sí, igual nosotros, por ejemplo, tenemos pastores que son muy cercanos a nosotros y son pentecostales. Por ejemplo, mi esposo fue a una vigilia donde dice,
me gocé porque es completamente diferente a lo que es bautista, entonces estamos Sí, hablando de algo. No, dice que él se gozó allá en el, en son la... buenísimas, sí. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, de hecho, generalmente siempre se dice, si fuésemos en algo bautista, o sea, perdón, pentecostales, yo creo que uno tomaría esa parte del ayuno, de la oración Sí, y, ¿verdad?, de salir a las calles a predicar el evangelio, porque que cuesta esas cosas hacerlas, la verdad de las cosas. ese Eh, celo. es por la estructura, ¿verdad?, que tiene cada una de las iglesias, y en este caso la bautista generalmente tiene su estructura, entonces es totalmente diferente en ese sentido. A pesar de que nosotros también salimos a la calle, también salimos con las hermanas, por ejemplo, hay veces que también se sale, se da también como los testigos de Jehová, que vamos de dos en dos, puerta por puerta, dejando también un tratado, tratando de conversar con la gente, pero la gente cierra la puerta porque piensa que somos testigos. Ay, no, qué Sí, dolor. entonces Oh, lamentablemente no. nos cierran la puerta. Oh, Pero, no. pero sí los hemos ganado, por ejemplo, aquí alrededor de donde yo vivo, en alguna plazuela también con nuestro, hay este parlante y ahí también nos ponemos a cantar igual, aprovechamos de cantar y también, mira, y un día que tuvimos nosotros, te lo cuento muy rápidamente. Un niño se nos acerca, a mí esto me causó fue algo tan rico porque el niño se nos acerca y nos dice que él quería que la bendición, que nosotros oráramos por él, y era un pequeño, tiene que haber sido yo creo que de unos 7 años, más o menos, y nos dice, vecina, nos dijo vecina, yo quiero que me den la bendición. ¿Quieres que oremos por ti? Le dije yo. Sí, dijo, ya. Y ahí aprovechamos inmediatamente, lo invitamos también a la escuelita bíblica inmediatamente, porque obviamente Claro, aprovechar ganamos todo un lo... alma. Ganamos un Sí, alma. Y eso dice el Señor en la palabra. Los niños son, el reino del cielo es de ellos. El reino del así cielo es. es de ellos. Seamos como niños, no infantiles, seamos como niños, que olvidamos Mm, los problemas al otro día. Y a mí me pasó también algo similar. ¿Y tú sabes cómo no me cierran la puerta? Una vez yo fui, toqué la puerta y fui a compartir el evangelio y me miraron de arriba abajo y dijeron, no, no es testigo de Jehová, porque yo andaba con una cazadora ¿Ya? negra de motocicleta y también con unos jeans con pequeños agujeros, con esos rotos. Y ellos Ya, ya. dijeron, no, no se ve como testigo de Jehová, ven, entra, para que tú veas. Así que funciona, funciona. Sí. No, o sea que vamos a tener que tener nuevas técnicas, entonces, claro, nosotros todas bueno, en el caso de las damas, íbamos todas con vestido, entonces, no íbamos como andamos en la casa, que en la casa usamos jeans, una cosa así, pues, no, sino que, claro, íbamos todas unas así como las hermanas. Aparte, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan los vestidos súper largos, entonces no uso cosas más cortas. Entonces, con mayor razón, ¿no? Ahí te van a decir, bueno, esta es la monja de los católicos. No, 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 Sí. no. No, No. o sea que no sabía qué decirme, o es muy pentecostal, o una monja, o testigo de Jehová. Pero ahí está la confusión. Así, no te voy a dejar entrar, no sé lo que eres. ¿No? Así que, Ay, no. pero bueno, sí tuvimos la oportunidad también de orar por ese pequeño, y también, claro, vemos de que a veces los niños, uno piensa que los niños no están prestando oreja, pero la verdad que ellos sí, y aparte que son ellos es como absorben todo así que muy contentos también por hacer una labor así, de salir también a predicar a la calle, aunque se hace poco, pero sí se puede lograr, sí Sí, se puede lograr.
Así que muy contento, hermano, muy contentos como equipo, como la radio Entre Cristianos, de que haya podido estar con nosotros en esta hora, el poder conocerle también, saber en verdad que podemos contar con usted. Me imagino para otra oportunidad también. Claro. Ahí podemos ver un tema tal vez de sectas, que también es muy bueno, si es que se pudiese dar el tiempo, obviamente, y nos ponemos de acuerdo, Claro. Totalmente. Puedes contar Y, conmigo para todo. y muchas gracias por el apoyo, muchas gracias a cada uno de los hermanos que estuvieron en esta tarde también, o sea, en esta noche ya, y dejaron también sus comentarios. Para los que no pudieron estar, bueno, lo van a ver por diferido después y van a poder también comentar, porque así también lo hicieron con el hermano. El sábado estuvimos con el canal de Steven, así que... y allí también tuvimos varios hermanos con nosotros, pero después lo vieron por diferido, porque algunos después me escribieron igual y me contaban que les había gustado también el programa. Así que muy contentos porque, bueno, los hermanos de la Alianza también están apoyando, en este caso, ¿verdad? La radio, así como nosotros le apoyamos a ustedes igual cuando estamos allí, ¿verdad? Cuando ustedes tienen su live. Así que el Señor le bendiga mucho. Vamos a orar entonces en esta hora, ya para dejarle también su tiempo y no ocuparle más del tiempo que nos brindó. Y damos gracias al Señor en esta hora. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, glorificamos su nombre, le damos muchas gracias por esa bondad que usted tiene con nosotros, por estar siempre allí, presto, dándonos la fuerza necesaria para poder seguir adelante, para continuar, darnos también esa sabiduría, la inteligencia, como lo ha hecho con nuestro hermano, Señor, porque sabemos que estos siervos, Padre, cada uno de ellos se preparan para poder entregar esta enseñanza y de esta forma también poder equipar, enseñar a la iglesia, Señor, cuando vemos que en estos tiempos, Padre, se ve mucha falsa doctrina, se ve mucha, tal vez, palabrería, Señor bendito, y la gente se confunde. Y hoy necesitamos verdaderamente palabra que influya en la vida del cristiano, pero sea una palabra, Señor amado, que venga de usted. Y le pedimos por cada uno de nuestros hermanos apologistas, por nuestros hermanos que defienden, Señor amado, en este tiempo su palabra, que defienden, Señor, la sana doctrina, que defienden, Señor amado, con mansedumbre, Señor, de una u otra manera, Padre amado, todas estas doctrinas demoníacas que se están levantando también, Señor. Y por eso le pedimos en esta hora que sea usted glorificándose, Señor, cada día sobre la vida de nuestro hermano Jotan, Padre Santo. Usted guárdele, usted guíele, Señor, usted ayúdele, Señor, en cada momento de su vida, porque usted conoce, Señor, cada área de su vida, Padre Santo, y más usted puede, Señor, suplir necesidad, usted puede fortalecer en medio, Señor, de tal vez de momentos tristes, de circunstancias, Señor, que a veces, Padre, nos desesperamos, Señor, pero solamente usted es el único que puede sustentar y que puede fortalecer, Señor amado, allí donde el hombre no puede, pero allí donde usted puede, Señor amado, entrar hasta lo más profundo del corazón. Bendiga a su familia, Señor amado. Padre, usted levante, Señor, ese vallado alrededor, Padre amado, de su gente, de sus amados, Señor amado, y siga usted fluyendo sobre su vida, su Espíritu Santo, siga obrando, Señor amado, a favor de aquellos que tal vez todavía no le conocen, no conocen, Padre amado, de usted y son parte de su familia, Señor. Usted siga obrando también a favor de ellos, Padre. Gracias por este tiempo que usted nos da de aprendizaje, de estudio, Señor, y le pedimos que sea, Señor amado, con aquellos que también han escuchado, con los que vayan a escuchar, Señor amado, también se empapen de cada una de estas palabras, Señor, que en esta tarde o en esta noche ya nuestro hermano, Señor amado, nos enseñó. Gracias, Señor, por todo lo que usted hace posible para nosotros. Gracias por permitirnos tener esta radio. Gracias, Señor,
Señor, Padre, por darnos esta tecnología, porque la podemos usar, Señor, de una buena forma, Padre, y en esta hora, Señor, lo hemos hecho para glorificar su nombre, para honrarle, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que le debemos mucho, Señor, y que no terminamos de pagarle, Señor, aquí en esta tierra, todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús amado, por todo, y dejamos todo en sus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermoso. Muchas bendiciones, amado. Mire, nos vamos a ir con esta hermosa alabanza que dice: primero nos amó, de Matthew. No sé si usted conoce a este varón, pero canta muy hermoso y tiene una alabanza muy hermosa. Así que nos estamos entonces viendo ya más adelante, ¿verdad? Cuando usted nos dé otra entrevista y nos permita el Señor estar nuevamente juntos, y saludamos y nos despedimos de todos nuestros hermanos en esta noche, y nos vamos entonces con esta hermosa alabanza: primero nos amó. Cuán bello es quien murió por mí. Fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré, solo en ti confiaré. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató. Por eso canto adoración al que es el gran yo soy. Cuán bello es quien murió por mí. Fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré, solo en ti confiaré. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató. Por eso canto adoración al que es el gran yo soy. Fue tu sangre que me limpió, fue tu voz la que me llamó, fue la gracia de un buen padre la que me enamoró. Fue la gracia de un buen padre la que me perdonó y me rescató. Fue el sacrificio del Hijo en la cruz que nos redimió y hoy vive en nosotros. Hoy yo canto esta canción para que todos oigan que